¿Pueden ver mi pantalla? Sí, se visualiza, profesor. Ok, vale. Entonces, el último laboratorio es una monografía relacionada a aminoácidos. ¿Qué es lo que tienen que realizar? Es desarrollar el tema de aminoácidos como ayuda al metabolismo de nuestro desarrollo y de lo que tienen que hablar desde la parte teórica, fundamentos, aplicaciones y cómo es que esto influye en nuestro metabolismo. Para darles una idea, los aminoácidos no los pueden ver ustedes en la naturaleza tal cual. Los aminoácidos se encuentran dentro de proteínas y las proteínas ustedes las pueden apreciar en el tema de los alimentos. Cuando ustedes ven los alimentos como el pescado, la carne roja, el pollo, ¿no? Y algunos otros, entre ellos los cereales, ahí ustedes van a encontrar aminoácidos. En las carnes, proteínas. En los componentes de las proteínas vendrían a ser los aminoácidos. Aquí se puede apreciar mejor. Esta sería una cadena de aminoácidos. Esta cadena de aminoácidos es una proteína. Entonces, las proteínas contienen aminoácidos. Dependiendo la secuencia de ellas, la calidad de la proteína. ¿Son importantes las proteínas? Sí, ustedes son... Nosotros básicamente la parte de la carne es proteína. Y para regenerar nuestras células necesitamos del consumo de proteínas. ¿Por qué? Porque las proteínas contienen los alfa-aminoácidos esenciales. Ahora, ¿qué es lo que requiere nuestro organismo para desarrollar sus células? Requiere de aminoácidos. Pero estos, repito, vienen en las proteínas. Entonces, cuando ustedes consumen proteínas, dentro de la proteína de la cadena contienen aminoácidos. Esos aminoácidos son los que son necesarios para la regeneración de nuestras células. Entonces, ¿dónde los encuentran? En los alimentos. Ustedes pueden tener los alimentos y en los alimentos que contienen estas alfa-aminoácidos necesarios para la regeneración de nuestras células, estas están en la carne, en específico todos los alfa-aminoácidos que se requieren para la regeneración de nuestras células, todas se encuentran en la carne roja. El que contiene más alfa-aminoácidos es la carne roja, le sigue el pollo y después vendría a ser ¿cómo diríamos esto? El pescado. ¿El pescado contiene alfa-aminoácidos? Sí, pero en menor medida. La carne roja las tiene todas. Por eso, si ustedes revisan esas películas donde hubo un accidente en los Andes y un avión se estrelló y la gente pudo sobrevivir sin comer, o sea, sin comida, sin alimentos, en la cumbre de Nevada,
¿Cómo puede uno mantenerse en vida sin comer? Pues no es posible. Hay un límite, ¿no? Y uno puede vivir con agua, sí, pero también igual, hasta cierto límite. No es por siempre. Uno puede vivir sin alimentos, sí, un límite. ¿Cuál es el límite? Si ustedes hicieran el experimento ahora, ese es el experimento que van a hacer, aguanten todo lo que puedan. Hoy día, por ejemplo, dejen de almorzar, hoy día almuercen todo lo que puedan, y mañana dejen de almorzar, pasado también, al menos 3 días, tomando agua solamente. Lo que va a pasar es que se van a adelgazar. Si eran más o menos gorditos, van a adelgazar. Ojo, solamente consumiendo agua, van a adelgazar. ¿Y por qué? Ok, lo que es el ayuno intermitente, bueno, no lo sé, pero si nos das una idea, yo podría dar una explicación. Profe, sí, lo que he escuchado hay un intermitente, así como usted dice, para bajar de peso, eso, creo que te restringe más lo que es las comidas. Por ejemplo, más o menos cuando comes, después de 4 horas puedes comer. Y se intenta comer lo menos posible, ¿no? Las menos raciones posibles para bajar de peso, algo así creo. Claro, pero si te das cuenta, todo es, si tú dejas de comer, bajas de peso, ¿no es cierto? Claro. Pero ¿por qué bajas de peso y no te mueres? Uno baja de peso porque, a ver, todos los días, la piel cambia se regenera. La piel, la primera capa se muere por la oxidación, ¿no? Por el medio ambiente, se muere, sí, se destruye. Entonces, pero siempre tenemos piel. Entonces, lo que sucede es que todos los días se regenera. Así como se regenera la piel, igual nuestros órganos vitales como el corazón, el hígado, el pulmón, etcétera, todos ellos también se regeneran todos los días. Todos los días se regeneran. Y para regenerarse, ¿qué requieren? Requieren de alfa-aminoácidos. El ADN está compuesto de qué? De alfa-aminoácidos. ¿No es cierto? Entonces, nuestro ADN, que es parte de la célula, contiene alfa-aminoácidos. Entonces, ¿esos de dónde se consumen? O sea, el organismo los genera, no deben ser consumidos. Por eso es que todos debemos alimentarnos todos los días. Y si quieren ser ustedes como Arnold Schwarzenegger, por ejemplo, tendrían que consumir mucha proteína para desarrollar mucha masa muscular, ¿no es cierto? Entonces, ¿se puede hacer eso? Pues sí, es posible. Ustedes lo que tendrían, repito, es consumir mucha carne para incrementar la masa muscular. Y si hubiese sido tiempos normales, por ejemplo, ustedes hubiesen podido asistir al gimnasio de la uni. Allí hay en mis tiempos había un ex concursante de Mr. Perú, un tipo bastante musculoso, y que ayudaba a los estudiantes que quisieran, ¿no? Incrementar su masa muscular, no ser Mr. Perú, sino incrementar su masa muscular, los ayudaba con ejercicios y con una dieta, no de carne, sino una dieta con alimentos, sí es cierto, con huevitos, carnes, pero como eso a veces es caro y la carne también tiene toxinas, eso se ayudaba con una proteína sintética. Entonces ellos vendían, el señor suministraba, vendía, ¿no? Potes de 4 kilos de proteína sintética. Y en ese tiempo no era tan caro, ¿no? Más caro eran esos Ensure que ustedes ven en el supermercado, en la farmacia, perdón. Compran Ensure, Compresure, etc. Esos eran más caros que la proteína sintética que este señor vendía, ¿no? Y eso era lo que el estudiante
después de hacer ejercicio, etcétera, etcétera, consumía para incrementar su masa muscular. Entonces, el ayuno del cual mencionas, Nicolás, es la parte inversa. O sea, tú quieres bajar de peso, entonces dejas de consumir alimentos. Entonces, si tú dejas de consumir alimentos, tu organismo va a intentar sobrevivir. Es decir, tu organismo, es decir, los órganos vitales, tu corazón, el hígado, el pulmón, el riñón, ellos van a intentar mantenerse vivos por su naturaleza propia. Entonces, lo que van a hacer es, como tú no te alimentas, no consumes alimentos, carbohidratos para la energía, alfa-aminoácidos para la regeneración de las células, entonces lo que va a hacer nuestro organismo es tratar de consumir alfa-aminoácidos de nuestro mismo sistema. Nicolás, ¿dónde crees tú que están los alfa-aminoácidos, ¿no?, que están dentro de las proteínas en nuestro cuerpo? ¿Me puede repetir la pregunta? A ver, si tú dejas de consumir un día, por ejemplo, tu organismo va a intentar regenerarse, ¿no es cierto? Y va a consumir alfa-aminoácidos de proteínas. Pero si tú no te alimentas, entonces ¿de dónde las va a sacar? ¿Nuestras grasas, profe? No, la grasa no es proteína, la grasa es carbohidrato. No, disculpe, los músculos, creo. Los músculos, los músculos. O sea, por eso es que uno baja de peso, pues. O sea, nuestra masa muscular se reduce porque no consumimos alimentos, es decir, porque nuestro sistema propio, para tratar de sobrevivir, tiene que regenerar sus células todos los días. Y como no tiene alimentos, es decir, no tiene alfa-aminoácidos nuevos, entonces lo que hace es consumir los que ya existen. Y lo que hace es, en nuestro músculo está el aminoácido, pero está la proteína. O sea, es parte de la proteína. El músculo es proteína. Entonces, lo que hace en nuestro organismo es metabolizar esa proteína, la segmenta, es decir, la segrega en alfa-aminoácidos y toma los que son necesarios para la regeneración del órgano vital. ¿No? Entonces, una vez que los toma para regenerar sus órganos vitales, o sea, para la regeneración de sus células, entonces lo que sucede con tu músculo es que se redujo porque fue tomado, usado por el riñón, por el hígado. Entonces, al final, después de un día, uno baja de peso. Pero esa bajada de peso, repito, es porque nuestro mismo sistema ha metabolizado las proteínas de nuestro músculo para tomar los alfa-aminoácidos que requiere para su regeneración y que el órgano vital se mantenga vivo. O sea, uno puede bajar de peso, pero el corazón no puede dejar de funcionar. Uno puede bajar de peso, pero el riñón no puede dejar de funcionar. Uno puede bajar de peso, pero el pulmón no puede dejar de funcionar. Solo cuando ya pase mucho tiempo y ya no hay de dónde sacar alfa-aminoácidos, es decir, uno está delgado, completamente delgado, anémico, etc., en ese momento el órgano no se puede regenerar y entonces colapsa. Y entonces uno muere. Como conclusión, uno muere. Pero no es que uno muere porque dejó de comer. Claro, esa sería la parte macro que uno ve, ¿no? La noticia sería, sí, un alumno de la uni no murió, tenía 60 kilos de peso, 80 kilos de peso, pero murió pesando 45 kilos de peso. ¿Y por qué? Porque la pandemia, lo dejaron solo, se enfermó, nadie lo vio y duró como un mes. Pero en ese mes, obviamente que el estudiante tuvo que haber sufrido porque de repente no se podía movilizar, ¿no? Y ha tenido que pasar todo ese tiempo, ¿no? Prácticamente de agonía los últimos días, para tratar de sobrevivir, pero con un organismo que no podía, que no era alimentado, ¿no? Entonces, murió
por ello. Es como lo que les pasó o les pasaría, por ejemplo, a los de la película esa de los Andes que les digo, que pueden checarlo para que vean cómo sobrevivieron esas personas en la montaña, en el nevado, sin alimentos, pues sobrevivieron consumiendo carne humana. Es decir, los muertos del avión, hubo alguien que se le ocurrió, obviamente, este mismo principio del cual estoy comentando, ¿no? Lo aplicó. No había Sodimac, Totus para ir a comprar alimentos, entonces, ¿qué es lo que hicieron? Pues consumir el único alimento que podían tener, que es los pasajeros que habían fallecido, ¿no? A ellos los guardaron en su refrigerador natural y lo que hicieron fue, o sea, no los dejaron a la intemperie, sino los enterraron en el hielo para mantenerlos tal cual, como nosotros con los alimentos en el refrigerador, y comenzaron a consumir los muslos y el antebrazo, ¿no? Que es la parte donde están los músculos en mayor medida, ¿no? Y los fileteaban y se consumían la carne tal cual, no había para cocinar ese tipo de cosas, sino simplemente se consumía la carne tal cual. El único problema de consumir la carne así en ese estado es que así como la vaca es igual, la vaca si usted la corta, la carne roja es igual que nuestra carne. Cuando nosotros, si ustedes murieran y le hiciéramos un fileteado de su músculo, de la pierna, por ejemplo, ahí en la pierna habría bastante filete, bastante carne. ¿Ya? El problema de esa carne es que contiene toxinas, igual que en el de la vaca, ¿no? La vaca contiene toxinas. Y otro componente que es la urea. El consumo excesivo de carne roja no es bueno, ¿no? Produce una enfermedad que se denomina la gota, que no es otra cosa que la concentración de urea, ¿no? En el transcurso del tiempo, ¿no? Y esa urea, como no se metaboliza y no se expulsa, la urea queda entre los intersticios de los músculos. Y por gravedad, estos llegan a la rodilla, al dedo gordo del pie, al pie. Y entonces la urea cristaliza. Y la acumulación grande de ella hace que esos cristalitos corten parte del rasgue en la piel internamente y produce dolor, obviamente, ¿no? Es como si estuvieran aplicando con una cuchilla pequeña, un pequeño corte, ¿no? Cuando se hace ese esfuerzo por caminar, empujan la urea para un lado, para el otro, y obviamente producen cortes internos, ¿no? Entonces eso molesta y obviamente produce dolor, mucho dolor. Entonces esta enfermedad se llama la gota, que es otra cosa que el producto de la sobrealimentación de carne. Entonces, es un problema consumir mucha carne, sí. Por eso es que los de los Andes sobrevivieron comiendo carne, pero de a poquito, ¿no? O sea, se comían, tampoco es que había muchos muertos como para darse banquete de carne. Y además la carne era cruda. Era algo así como un maqui, ¿no? Pollo, pescado crudo, e igualito, era carne cruda, pero carne cruda de humanos. Esa fue la forma como la gente pudo sobrevivir hasta que fueron rescatados. Entonces, la importancia de los alfa-aminoácidos en nuestro metabolismo para la subsistencia nuestra es importante y está en el campo de la química orgánica, y por eso el tema de los aminoácidos, para que ustedes puedan entender un poco la importancia de los mismos, ¿no? Y hablando sobre la parte de fundamento, estarían ustedes hablando, por ejemplo, por ejemplo, de qué son los aminoácidos, ¿no? En realidad son alfa-aminoácidos, porque lo que son los alfa-aminoácidos son moléculas que tienen un carbono quiral. ¿Se recuerdan qué es un carbono quiral? Joseph, ¿recuerdas?
Que era, Nicolás, profesor, disculpe, que no era superponible, me parece. no era superponible, vale, eso es. O sea, un carbono quiral es un carbono que tiene 4 sustituyentes distintos. Asimétrico. Es asimétrico, así es. Entonces, ese carbono asimétrico le confiere cierta particularidad, es decir, es un enantiómero. Pero en este caso particular, el alfa-aminoácido, además de ser un carbono quiral, tiene entre sus sustituyentes 2 grupos, que son el amino y el grupo ácido, en el mismo carbón, ¿no? El mismo carbón. Y los otros ya son Rs distintos, ¿no? Pero la idea es que hay un grupo amino y un grupo ácido. Esa es la particularidad del aminoácido. Ahora, es un alfa-aminoácido porque en ese carbono es donde ocurre el tema de los terminales, ¿no? Entonces, tiene cierta particularidad el aminoácido, ¿no? Es decir, si se comporta como ácido o como base, entonces también puede comportarse como una solución tampón, ¿no? Que, que dependiendo el medio, ¿no? Uno puede cambiar de pH, pero como tampón uno puede ir agregando cierta cantidad de sustancia y el aminoácido podría mantener, digamos, que el pH, ¿no? Hasta cierto punto. La importancia de los aminoácidos es grande. Tiene 2 ámbitos, 2 dimensiones en los cuales es muy importante. En el campo de la biología es importante. Y eso es lo que hemos hablado al inicio, que tiene que ver con el metabolismo humano, ¿no? Es decir, en los humanos, e incluso en los insectos, etcétera, lo que se usa es en el tema de los alfa-aminoácidos, son importantes porque son parte de su regeneración celular, es decir, los organismos vivos dependen de esos alfa-aminoácidos. Y no solo eso, el hecho de que sean enantiómeros es otra particularidad, porque lo deben haber visto en la sección esta de enantiómeros. Esa particularidad de los compuestos orgánicos de ser R o S es importante porque para el caso de los insecticidas, por ejemplo, ¿cómo se combate, por ejemplo, a una plaga, por ejemplo? Una de las formas de interactuar con el insecto, ¿no? Con el agente anómalo, es usar un artilugio, es decir, usar una sustancia que le es, digamos, natural, que es parte de su metabolismo, pero que si nosotros le aplicáramos el enantiómero, en vez de los enantiómeros, si el S fuese el que usara el insecto, entonces el R, si le aplicáramos el R, si el insecto consumiera el R, lo más probable es que genere una reacción anómala que se puede estudiar, y eso podría atacar al insecto sin que malogre, por ejemplo, el ecosistema, y simplemente ataque exclusivamente al insecto, y exclusivamente a ese insecto. Entonces, que es más o menos lo que sucede, por ejemplo, con el tema de las plagas estas de saltamontes, etc. En el caso de la plaga esta de la mosca, por ejemplo, ahí no se usa el enantiómero contrario, sino ahí en muchos de los casos, y es más barata la solución, se usa, por ejemplo, otro artilugio. La mosca, así como los perritos, si alguien de ustedes tiene un perrito, las perritas segregan cuando están en celo un olor, ¿no? Una sustancia que tiene un olor característico que ustedes lo pueden identificar cuando la perrita está en celo, pero para el perrito es muy notorio eso, y entonces el perrito puede identificar
dentro de los muchos perritos que están a su alrededor, quién es el perrito que está generando esa feromona y identifica, ¿no? Entonces ya se entera que esa es una perrita que está en celo, es decir, está en condiciones de apareamiento, y entonces el perrito va y la busca, ¿no? Entonces, ese mismo escenario, en ese contexto, es que se ataca a la mosca. ¿Cómo se ataca la proliferación de moscas? Pues la feromona de la mosca, afortunadamente se puede sintetizar, ¿no? Ya se ha hecho. Entonces, se sintetiza la feromona de la mosca y esta se esparce en una cinta de papel que contiene un pegamento. Entonces, es una solución de hace muchos años. Ustedes van a la farmacia, a la ferretería, le piden, necesita un matamosca. Ok, le van a vender un tubito que cuando ustedes sacan la tapita y estiran un papel, ¿no? Esa cinta contiene un pegamento y contiene un olor. Ese olor es la feromona, la sustancia que segregan las moscas hembritas en etapa de celo. Al igual, es el mismo mecanismo de los perritos, las perritas que segregan su feromona cuando están en celo, que es un llamado a los machos para que los perritos hagan cola ahí para hacer sus cositas, ¿no? Entonces, en el caso de la mosca, el proceso es el mismo. Segregan la feromona de la mosca, pero así en cantidades espectaculares. En esa cinta de papel que ustedes estiran, hay una cantidad de feromona espectacular que el mosco lo puede percibir a distancia. Y entonces lo que hace el mosco, aun cuando el mosco tiene, no sé si cientos o miles, por lo menos cientos ojitos, un ojito de la mosca contiene distintos ojitos. Entonces lo que hace la mosca es ir detrás del olor de la feromona de la mosca. Entonces el loco como es medio ciego, pues el olor va de frente a la cinta de papel que contiene el pegamento. Entonces llega esperando encontrar a la mosquita y lo que encuentra es un pegamento. Y entonces el mosco intenta hacer cuchicuchi con el papel, con el pegamento, y en ese proceso se queda pegado. Y ni tiene cuchicuchi con la mosca, ni nada, sino simplemente el mosco pegado ahí muere, porque las moscas tienen un ciclo de vida, ¿no?, de 24 horas. En 24 horas la mosca se muere. Si ustedes han visto una mosca y el día siguiente la sigue fastidiando, no es la misma mosca, es el hijito de la mosca o la hijita de la mosca, ¿no? Porque su vida media es corta. Pero cuando existe la plaga de la mosca, que por ejemplo en Chile no le dejan pasar a ustedes con ningún alimento porque le tienen miedo a la mosca, porque Chile exporta mucha fruta, como la manzana, por ejemplo, la manzana chilena clásica. Ellos le tienen miedo a la mosca porque la plaga de la mosca destruye sus cultivos, la fruta, y eso obviamente ocasiona económicamente daña a su economía. Entonces lo que hacen es protegerse del tema de la plaga de la mosca. Pero la plaga de la mosca en el campo es distinto. ¿Cómo atacar la plaga de la mosca en el campo? No se pueden colocar en el campo 50.000 tiritas de papel, por ejemplo, ¿no? Entonces, en el campo es distinto. Pero en la casa, la solución es esa que les estoy mostrando. Pero en el campo, las soluciones pasan por rociar con una avioneta, ¿no?, ciertos líquidos que se impregnan en las hojas de las plantas, en la tierra, para que cuando el agente extraño, que puede ser la plaga, el saltamonte, la mosca, etcétera, estos se encuentren con una sustancia que de alguna manera los repela, los destruya, ¿no? En el caso de colocarle un enantiómero distinto, CSR, le colocan el S, CSR, le colocan el S, CSS, sintetizan el R y le aplican el R. Dado que, si ustedes recuerdan, en el caso de los enantiómeros no existe ninguna propiedad que distinga
a los enantiómeros ópticos. O sea, los enantiómeros ópticos, RS, levósquiro, destrósquiro, o destrósquiro, levósquiro, más o menos, no hay ninguna propiedad físico-química que las distinga. La única propiedad que permite distinguir un enantiómero óptico, el R del S, el destrógiro del levósquiro, es por ese mecanismo, por distinguir quién es levósquiro y quién es destrógiro. Y lo que se utiliza es el tubo, ¿no?, donde se incorpora la sustancia y donde se aplica luz colimada, y en el momento que se aplica sobre la sustancia esta luz, uno puede visualizar en el tubo si esta luz que está polarizada es desviada hacia la izquierda o hacia la derecha. Entonces, si es desviada hacia la derecha, entonces esa sustancia, ese enantiómero, es destrógiro. Y hay que colocarle el signo más a ese enantiómero. Si la otra sustancia es un enantiómero y desvía la luz hacia la izquierda, es un enantiómero. Pero si desvía a la izquierda, es levógiro. Entonces, esa propiedad, por ejemplo, no la conocen los insectos, y entonces ellos sienten, perciben, incluso nosotros, perciben que la sustancia es la misma y la pueden consumir. No hay rechazo. Entonces, ese tipo de propiedades es importante en el campo de la biología, para el tema del control de plagas, para el tema de la alimentación y los procesos de complementos. Y a nivel industrial, y medicamentos, y a nivel industrial para el tema de los complementos vitamínicos, ¿no? Entonces, ahí ustedes pueden ver, por ejemplo, el sinnúmero de aplicaciones que existen sobre los alfa-aminoácidos. Básicamente, en todo lo que es la industria farmacéutica y de alimentos. Ahora, si nos vamos a los alimentos, porque ustedes no van a verlo a nivel molecular, tendríamos que en primer lugar ustedes tendrían a la carne, como repito, el pollo y el pescado como productos que contienen los alfa-aminoácidos. Pero ¿cuáles alfa-aminoácidos? Estos, los esenciales y los no esenciales. Los alfa-aminoácidos esenciales son estos, el triptófano hasta la lisina. Estos alfa-aminoácidos esenciales se encuentran en las carnes rojas. Todas. Y en los cereales, en el pollo y en el pescado, algunos. No todos, algunos. En cambio, en la carne, en el pollo, en la carne se encuentran todos, más los no esenciales. En el pollo se encuentran más de no esenciales, algunos esenciales. En el pescado se encuentran algunos no esenciales en mayor, y poco menos que los del pollo esenciales. Por eso es que cuando uno se alimenta, ¿no?, la recomendación es comer pescado con frijol o con cereales. ¿Por qué? Porque el pescado no contiene todos los alfa-aminoácidos esenciales suficientes como para la regeneración de sus células, de sus órganos vitales. Por eso que la gente consume pescado, puro pescado, sin consumir cereales, frijol, payal, etc. Tiene masa muscular pequeña, o sea, son delgados, no son gruesos, por ejemplo, no tienen masa muscular
frondosa. En cambio, los que consumen carnes sí tienen masa muscular mayor. Si alguno de ustedes conoce a alguien que ha ido al ejército a servir o a la marina, etcétera, preguntando, ¿no? Les darán esta información que cuando estos chicos van a servir, ¿no? La alimentación que le dan ahí en el ejército, en la marina o en la aviación a los primerizos, ¿no? A los grumetes, a los soldados, es una charola como la que dan en la uni. La charola no ha cambiado, es la misma, pero le dan un cerro de arroz y 2 de frijol, ¿no? Entonces, el compartimento donde va el segundo, va una cantidad espectacular de cereal, ¿no? De frijol. Digo esto porque alguna vez asistí a una reunión de la FAP, ¿no? Y donde el rancho que le daban en ese momento del evento, yo pasé por el rancho de los grumetes, era un cerro más grande que el que daban cuando yo era estudiante de la uni. Cuando fui estudiante de la uni, fui al comedero de la uni, nos daban un cerrito no tan grande, pero de frijol, de arroz, ¿no? Y a la hora del final en la uni, cuando uno va a la hora tiene su nombre, no recuerdo ahorita, a la carroña, creo que en la uni ahora le llaman la carroña es lo último que queda, ¿no? Cuando uno va a la carroña, que es los últimos servicios que dan de lo último que hay, el maestro carpintero, el que hace la repartición, para irse también, ¿no? Agarra el cucharón y vacía todo lo que hay, y al final queda un cerro también de lo que hay. No es completo porque la carroña ya prácticamente se acabó las raciones normales, y entonces en la carroña dan lo que hay, ¿no? Pero a veces el cocinero mayor pues echa una cantidad espectacularmente grande. Así que yo en mi época de estudiantes de alguna manera he experimentado cuando nos echaban así de a montón, ya, esto para que se vayan, ¿no? Y ellos también necesitaban irse, y entonces les daban a uno todo lo que había. Ya, eso es nada comparado con lo que en el ejército le dan. En el ejército, pero en este caso donde fue a la FAP, a los soldados rasos, su charola es más grande, o sea, la charola es la misma, pero en la montaña de alimentos de cereal es espectacular. O sea, le dan una cantidad de frijoles grande. ¿Pero por qué? Porque le dan una cantidad de proteínas grande, porque los hacen en la mañana temprano, los levantan, los hacen hacer ejercicio. Entonces, es mucho ejercicio lo que tienen que hacer. Entonces, como les exigen, entonces ellos consumen energía. Entonces, también les dan carbohidratos. Pero para regenerar sus células y mantenerlos sanos, les dan mucho frijol, poca carne. Carne también, pero poco, porque la carne es más cara. Entonces, en el caso de los jóvenes de la Marina, el Ejército, etcétera, les dan. Y una vez estuve con un estudiante, íbamos al comedero de la uni, y este estudiante había servido y él había gozado del rancho del ejército. Y el rancho del ejército era así gigante, tanto que cuando nosotros almorzábamos, él trataba de pedir más en su charola porque ya estaba acostumbrado a comer así, pues, como camionero. Y lo que él hacía era hacer su trámite normal, o sea, comíamos normal y luego se daba su vuelta al rato y venía para la carroña, es decir, para repetir. ¿Por qué repito? Él estaba acostumbrado a comer como soldado. ¿Por qué? Porque como soldados le sirven así de camión. ¿Y por qué? Porque eso sirve, o sea, en el caso de los frijoles, contienen los alfa-aminoácidos esenciales, algunos, no todos, y tienen muchos no esenciales.
¿está bien? Para generar nuestras células, nuestra masa muscular, se requieren de alfa-aminoácidos. Sí, solo sí. Y solamente se pueden obtener en todos los que ustedes ven en pantalla, todos de la carne. Pero como la carne es cara, repito, y además tiene muchas toxinas, entonces se acompaña el pollo o el pescado con cereales. Si ustedes van a la Argentina, van a ver que ahí ustedes piden un almuerzo o algo y le van a dar un asado, y que es una cantidad como un cuarto de kilo o más de carne, es una cantidad espectacular, como 3 centímetros, imagínense, 3 centímetros de ancho es la chuleta que le dan de comida normal. ¿No? Más arroz, no, ellos no conocen el arroz. Más verduras. Entre las verduras se requiere mucho el tema de las verduras que tienen fibra, como el apio, por ejemplo. El apio tiene fibra. ¿Por qué? Porque la carne sin ayuda para la digestión y tránsito en el intestino es peligroso, ¿no? Entonces se debe consumir verduras, y sobre todo verduras que tengan fibra, para que limpie el intestino. Entonces, en cambio en nuestro país se consume mucho arroz, ¿no? Porque parece que es producto de la costumbre asiática que trajeron los chinos cuando los trajeron acá a Perú, ¿no? Uno de mis abuelos es chino, pues ya no, ya falleció hace 50.000 años. Entonces eso ha quedado, y entonces en Perú se consume mucho arroz, ¿no? Con lo que sea, ¿no? Pero el arroz, por si acaso, no contiene alfa-aminoácidos esenciales, sino no esenciales, y además solo 1 o 2. Y si es esencial, es 1, no más. Entonces, ¿para qué sirve el arroz? No sirve. Tiene más carbohidratos que aminoácidos. Entonces, ¿por qué consumimos arroz? Costumbre, pues. Oye, ¿por qué te gusta la flaca? No, siempre me gusta. Oye, pero la flaca no está bien, no es inteligente, para pidiendo cosas, puro perreo. Le gusta el trago, eso no te conviene. Sí, pues, pero me gusta. Pues. Tanto, sí, pues nos vamos a casar el fin de año. ¡Wow! Con todo lo que sabes de ella. Sí, pues, ¿se dan cuenta? Es porque le gusta, está enamorado, y la razón no existe. Entonces, igual pasa con el tema de los alimentos. La gente cree, ¿no? Y como es un tema somos de creencias, de costumbres, entonces el arroz es importante, ¿no? Pero el arroz, Profesor, repito, no ayuda. Sí. disculpe, ¿también podría tratarse de un tema de que es más económico, más barato el arroz, que completar con otra verdura o la papa, por ejemplo? A ver, ¿qué es más barata, la papa o la verdura? El arroz. Creo que me parece que la verdura. No, entre la papa y el arroz, ¿cuál es más barato? El arroz, profe. ¿El arroz? Creo que sí. Depende, ¿no? El arroz faraón creo que está. ¿Cuánto estaba? 3.80 creo que estaba el kilo. O sea, 5 kilos, 5 por 4, 20, pero casi como 20 soles, ¿te das cuenta? Ujú. Mira, y la papa, el kilo no llega, creo que a sol 50, creo. Claro. Entonces es tema de creencia, entonces, ¿no? Que está No, arraigado. ni hablar. Mira, repito, uno de mis abuelos es chino, ¿está bien? Su padre es chino de la China. Y mi abuela, pues, peruana, pues, ¿no? Una de mis abuelas es peruana. Uno de mis abuelos chinos se casó con una peruana. Pero yo supongo que es un poco de creencia, ¿no? Y un poco de costumbre, ¿no? Y no reflexionamos sobre el tema del contenido alimenticio del alimento, y simplemente optamos por comer lo que ya estamos acostumbrados a comer. Por ejemplo, yo he asistido cuando estaba más joven a los eventos del Club Pacasmayo, por ejemplo, ¿no? Y el Club Pacasmayo, como es del norte,
eh, comían pues el cabrito con frijol y con arroz, ¿no? Y la cantidad de frijol era regular, por si acaso. Y la carne también era bastante regular. Y el sabor era espectacular. O sea, bueno, en ese momento para mí era espectacular. El mejor frijol era este de las comidas esta en Pacamaya, por ejemplo, de mis tiempos. Y el sabor del cabrito también era espectacular. O sea, yo soy de Lima, así que para mí comer esa comida era espectacular, ¿no? No lo encontrabas en otro lugar. Y entonces la pregunta era, pues, había que comer un montón de arroz, bastante frijol y también carne. O sea, yo pensaba en ese momento que sí, pues, ¿no? Y además era rico, pero se debe consumir carne, carne roja, con frijol, no tiene sentido. Carne roja con frijol no tiene sentido. ¿Por qué? Porque el frijol aporta algunos alfa-aminoácidos, pero no todos. En cambio, la carne sí. Entonces, si ya consumo carne, ¿para qué consumo frijol? No, es que la carne es la cara, entonces, hijito, vas a comer un pedacito de carne y el resto de frijol. Ah, ok, mami, está bien. Ahí sí vale. ¿Por qué? Porque la cantidad de carne es pequeña, pues, ¿no? Pero yo recuerdo que ahí consumían, y sobre todo si alguien de ustedes es del norte, consumen pues la carne con el frijol, ¿no? Y eso dietéticamente no es sano, ¿no? Y es un desperdicio. Entonces, por eso es que, repito, cuando ustedes son en Argentina, consumen carne y no existe el frijol ni el arroz, sino las facturas, ¿no? Y entonces, por ejemplo, hace muchos años, en una cena, mi hermano llegó del extranjero, entonces venía con hambre por el tema del vuelo, entonces vamos a comer, ok, entonces fuimos a un restaurante y se lo ocurrió comer carne porque tenía un hambre espectacular. Consumimos carne en la noche, y es normal, pero nada de arroz, nada de esas cosas, sino un poco de verdura y palta. Y yo no había probado la carne de esa forma, por ejemplo, ¿no? Porque en ese restaurante lo servían así, ¿no? Y entonces, para mi hermano era normal, natural, y yo todavía no le tomaba mucho importancia al tema de los complementos. Y entonces, ahí ya me fui enterando cómo eran las cosas, y como tengo algunos familiares, un tío que se fue a estudiar y se quedó y se casó, hizo sus cosas allá, por ejemplo, en Argentina. Mi madre también fue para allá a visitarlo alguna vez y estuvieron algún tiempo. Entonces, conozco un poco de su costumbre. Entonces, poco a poco en el tiempo fui entendiendo, y con el tema del conocimiento esto de la química, fui entendiendo las razones de por qué funciona nuestro metabolismo, ¿no? Por qué es que debemos consumir tal cosa, qué es lo que sucede, etcétera. Comencé a entender el porqué de las cosas, ¿no? Y también a entender un poco las costumbres, porque a los norteños, por ejemplo, si ustedes dijeran no deben consumir frijoles, etc., eso es pecado. ¿Entienden? O sea, no pueden. Otra, por ejemplo, el cuy. Yo no le encuentro ninguna justificación para comer cuy, ¿no? Uno de mis abuelos, el chino, le gustaba consumir cuy, criaba cuy. Cuando iba a su casa, él criaba cuyes. Y otro de mis abuelos, naranjas, él nada de cuy, el otro era carne, era carnívoro. Y también mi abuelo chino, que criaba cuyes, también consumía carne. Pero uno de sus hijos consumía carne por todos los hijos. Y entonces, yo también era de la costumbre de carne con frijol, etcétera, ¿no? Pero luego en el tiempo ya comencé a entender un poco por qué no,
y sobre todo más con la cultura argentina, por ejemplo, que ellos no consumen arroz, no es parte de la dieta, no es necesario. Entonces comencé a entender por qué unas culturas consumen un alimento u otro y también ellos son consecuencia de lo que comen. Por ejemplo, si ustedes han visto la película de Jackie Chan es chino y los chinos, como en particular Jackie Chan, no consumen carne roja. Jackie es vegetariano. Entonces la pregunta de los 500.000 reales es, ¿y cómo te mantienes si tú haces mucho esfuerzo, mucho ejercicio, etcétera, etcétera? Entonces, ¿tú debes consumir proteínas? Sí, claro, seguramente, pero no consumes carne, no consumo carne. Entonces, ¿qué consumes? Sopas o caldos. Y entonces cuando el que está haciendo la entrevista le pregunta y le enseña, Jackie le enseña su plato donde es un tazón, donde tenía el caldo, ¿no? Donde consumía soya, ¿no? La soya puede suplir en alguna forma la carne, porque la soya contiene proteínas, contiene los aminoácidos que uno necesita, no todos, pero en mayor medida la soya. Y además, ¿qué contenía la sopa? Contenía pelotitas, que eran frijoles. ¿Y qué contienen los frijoles? Alfa aminoácidos esenciales, algunos, pero los tiene. Entonces, Jackie Chan no consumía carne, proteínas de la carne, alfa aminoácidos de la carne, de la proteína de la carne, sino consumía alfa aminoácidos de las proteínas que estaban en el cereal, ¿no? Que es la otra forma. Entonces, de que Jackie Chan consume, sí consume, pero lo consume de otros alimentos y en menor medida. Por eso es que la mayoría de los chinos desarrollan poca masa muscular. Pero si ustedes ven Guerra de Tronos, ¿no? Los finlandeses, los vikingos, los europeos, su dieta nunca ha sido el cuy, su dieta ha sido la carne. En el caso de los americanos, por ejemplo, son bastante altos, gruesos y de masa muscular grande, porque siempre han consumido carne. Entonces, somos lo que comemos. Entonces, ustedes ven el mundo asiático, Japón, China, delgados porque consumen carnes, no, porque no es parte de la dieta, porque no la producen. La dieta de ellos es el pescado, porque eso es lo que tienen en su mar. Entonces consumen mucho pescado, ¿no? Y cereales. Entonces, ese pescado no genera todos los alfa aminoácidos esenciales que se requieren para generar nuestros órganos vitales, sí, pero para generar masa muscular, no. Entonces, ellos no consumen exceso como para formar masa muscular. Por eso es que los chinos, los japoneses, los coreanos, etcétera, son delgados. Incluso de viejos no llegan a ser gordos y panzones como los europeos o los americanos. Ustedes ven los americanos jóvenes, son delgados más o menos, ¿no? Pero cuando pasan los 35 años, los 45 años, ya es como si ustedes tuvieran un archivo comprimido, ¿no? Que pesa de repente 50K, no pesa nada, pero de repente le aplican PKCP, ¿no? Y lo descomprime y el archivo de 50K se convierte en 2 megas, por ejemplo, ¿no? Y entonces algo así ocurre con los americanos, ¿no? Que las chicas, por ejemplo, al principio son delgadas, ¿no? Y de pronto, igual que las cubanas, ¿no? De pronto, llega a cierto momento donde por la naturaleza se descomprimen y se convierten en lo que ustedes ven en la televisión, ¿no? Personas bastante obesas, ¿no? E incluso, por ejemplo, las venezolanas que están en nuestro país, las de cierta edad son bastante voluminosas, ¿no? Y tienen esa tendencia, o sea, nacen así de delgaditas, chiquitas, no comprimidas, pero por su naturaleza luego se descomprimen y son lo que ustedes ven, ¿no? Por sus casas, ¿no? Bastante voluminosas. Igual sucede con las chicas estas en Argentina, ¿no? Todas las que salen en San Cielo tienen esa figura, ellos consumen mucha carne, ¿no? Entonces son
sea, se nota que tienen mucha masa muscular y están bien proporcionadas, pero no es porque hacen ejercicios particulares o porque toman agua San Cielo, ¿no? No, eso es porque es su naturaleza. Es como, otra vez, las jóvenes venezolanas que están en nuestro país, no, ustedes no la ven que hacen ejercicio, nada, pero simplemente tienen esa forma, esa masa muscular, esa forma, por su naturaleza, es decir, nacen así, ¿no? Y requieren de repente algo de alimentación para mantenerse, pero ya nacen así. Pero entonces, independientemente de qué etnia seamos, todos necesitamos alfa-aminoácidos para regenerar nuestras células de los órganos vitales, ¿no? Y aquí el tema es adentrarnos un poco en el tema de los aminoácidos, básicamente los alfa-aminoácidos, para entender un poco el metabolismo de nuestro sistema y también para entender un poco sobre el SARS-CoV-2, ¿no? El SARS-CoV-2, que es el virus. El virus también es una proteína. El virus es una proteína. El virus no es es un órgano vivo, no es un hongo, no es una bacteria. La bacteria sí es un sistema vivo. El virus no. El virus es una simple proteína. Pero que desafortunadamente cuando ingresan a nuestro sistema, por ejemplo, cuando ingresa a la célula, dentro de la célula, esa se replica al punto tal que el volumen de proteína dentro de la célula es tal que la célula revienta. Es decir, el virus se replica y destruye la célula. Y el destruirla, obviamente, genera degenera el metabolismo. Al destruir la célula, la célula se destruye, se descompone, se generan infecciones, microinfecciones, que si la destrucción de las células es masiva, entonces se generan infecciones ya considerables. Y eso al final desarrolla lo que se conoce como COVID-19, que es la enfermedad, que no es otra cosa que producto de la destrucción de las células, ¿no? Si nos llevamos o nos encontramos en nuestro metabolismo, nos vamos a la lengua, por ejemplo, el virus entra dijimos en alguna vez, no sé, en todo caso lo repito, el virus del SARS-CoV-2 ingresa en nuestro metabolismo a través de los receptores AC2, que se encuentran en el ojo, es decir, a través del líquido lagrimal, a través de la nariz, ¿no? En la nariz también tenemos receptores AC2 y además lo que pasa ingresan al pulmón. En el pulmón también tenemos receptores AC2 gigantes, y por la boca. En la boca por la parte esta de la saliva, en la saliva conduce al virus y los lleva a los receptores AC2 que se encuentran, por ejemplo, en la lengua. En la lengua, en el paladar, tenemos sensores que nos permiten reconocer, identificar la acidez, la sal, etc. Entonces, uno de los indicadores de que estamos infectados por el virus es que ya no percibimos olores, más o menos, o no el sabor. ¿Y qué es esto? Resulta que es un arroz con pato y ustedes no perciben el olor, el sabor. ¿Por qué? Porque sus receptores que están en la lengua han sido destruidos y no tienen la función, ya no cumplen la función de identificar, ¿no?, el tema de los sabores. Entonces, una consecuencia de tener COVID-19 es que uno deja de percibir los sabores. Ahora, ¿por qué deja de percibir los sabores? La respuesta técnica sería que el virus ha entrado en las células sensoriales y ha destruido esas células. Al destruirlas, lo que hace es destruir el sensor y entonces nuestro sistema no puede percibir, dado que no tiene esa capacidad sensorial, no puede percibir el sabor
del alimento. Entonces, ese es un indicador de que el virus ha ingresado a nuestro sistema y está haciendo mella. ¿Por qué? Porque para ingresar, repito, ingresa por el ojo, la vista, la parte húmeda de la vista, no es el ojo mismo, sino el líquido. En menor medida, pero ingresa, porque ahí están los receptores AC2, en el receptor AC2, ahí se cuelga, se engrampa como garrapata, ¿no? El virus. En la nariz y en la boca. Por eso es que usamos mucho el cubrebocas, ¿no? El cubrebocas sirve para impedir que el virus que está en el medio ingrese a la nariz, por la nariz a nuestro pulmón, o ingrese a través de la boca. Por eso se dice, lávese las manos, etc. ¿Por qué? Porque cuando uno está haciendo cosas, ¿no? Y le pica la cara, uno toma acerca su mano, ¿no? El dedo, lo que sea, a la vista, y estaría incorporando si está la mano infectada porque tocó algo infectado, entonces estaría metiendo a través de la vista, con la mano, ¿no? el virus, a través de los receptores AC2 que están en el ojo. O si se lleva un alimento a la boca, que está contaminado, por la mano está contaminada, y se lleva el alimento a la boca, también estaría incorporando el virus en la boca, y luego en la boca el virus se esparciría por toda la cavidad esta de la boca y ingresaría por los receptores AC2, ¿no? Entonces, y ahí ingresaría pues al sistema. Entonces, por eso es que es importante el tema de cubrebocas, pero también es importante el tema del facial. Si no usan facial, por lo menos deberían utilizar unos lentes que de alguna forma pudieran evitar, no sé, ¿cómo se llama? Que las, ¿cómo se dice? Que las gotículas o partículas que hay en el sistema, en el medio, ¿no? Pudieran afectarles, ¿no? Yo tengo este tipo de estos que están en Promar. Bueno, en realidad tengo un 3M ya, pero lo compré hace mucho tiempo, hasta ahora me dura por si acaso. Lo compré por el tema de reparaciones en mi casa, ¿no? Entonces, el polvillo, cortar aluminio, por ejemplo, las partículas estas de aluminio, cuando se cortan, salen a velocidad y entonces podrían afectarles el ojo. Entonces, yo tengo una de estas, pero las hay en Promar igualitas, ¿está bien? Prácticamente es lo mismo esto que el de 3M. El de 3M simplemente es la calidad del policarbonato, ¿está bien? Nada más, pero al final, repito, es lo mismo, ¿no? Entonces, tengo de estas y además tengo que no la uso, También se encuentra, ok, esta. Pero tengo, ok, esta, la de Wall. Esta también la tengo. Esta obviamente es más segura porque, si se dan cuenta, esto sella el ojo, ¿no? Pero como lo sella, entonces la liga molesta, la cabeza molesta un poco, ¿no? Pero también la tengo. Pero no la uso. Porque repito, es un poco incómoda. Por el tema de que molesta el apretón que da, ¿no? Pero mayormente uso esta que está acá, ¿no? Pero en la marca 3M, ¿no? Pero igual es, repito. ¿Y por qué la uso? Porque de alguna manera esta evita que de frente las gotículas pudieran ingresar a la vista, ¿no? Y estas barras de costado también impedirían eso, ¿no? Entonces yo no uso careta, excepto para transporte, y en toda la pandemia solamente he viajado en transporte mototaxi colectivo, habrá sido, pues, ¿cuánto? 3 veces nomás. Y ahí uso careta, ¿no? Uso un casco. Pero, ¿esto por qué? Porque el virus ingresa por los receptores AC2 que se encuentran en el ojo,
a partir a través de la parte líquida, húmeda, la nariz y la boca, y aparte los cubrebocas, ¿no? Entonces ustedes deberían todavía utilizar esto por el tema de la proteína. ¿Y por qué el tema, y traigo a cotación el tema de la proteína? Porque el virus es una proteína y el virus contiene aminoácidos. Entonces, ustedes deberían tomar en cuenta la importancia de los aminoácidos, sí. Entonces, este ejercicio, esta monografía, sirve para que ustedes tomen contacto un poco más sobre la importancia de los aminoácidos, en especial los alfa-aminoácidos y los esenciales. Revisen el tema de la película, revisen el tema de los suplementos, ¿no? Ustedes pueden encontrar las proteínas en el alimento natural, ¿no? O más o menos. También los pueden encontrar como suplementos, ¿no? Si ustedes van a Santa Natura, a Contra Natura, esos lugares donde venden suplementos vitamínicos porque dicen que ayudan, etcétera, etcétera. Bueno, esto no es otra cosa que el mismo alimento que ustedes han visto acá. Ojo, es el mismo alimento, ¿no? Solo que en la parte de los cereales, solo que está empaquetado para que ustedes lo vean de esta forma, ¿no? Entonces, y por esto cobran, ganan, ¿no? Las empresas, estas no farmacéuticas, sino las que hacen este tipo de productos, dado la necesidad de la gente y que no está muy bien informada, pues lo consumen. Esto es bueno para la gente de edad, ¿no? Este tipo de incorporación de proteínas a nuestro sistema, o aminoácidos a nuestro sistema, como complementos está bien, ¿no? Para los que tienen actividad física alta o para personas de edad. Por ejemplo, en mi caso, yo les conté, creo, no sé, en algún momento, si no a ustedes a otros, yo uso un complemento de este tipo, pero para mi madre, ¿no? ¿Por qué? Porque por su edad, obviamente su masa muscular se ha deteriorado. Si ustedes tienen abuelos, verán que sus abuelos son más delgados. ¿Por qué? Porque la velocidad de regeneración de sus células se ha reducido. Por más que ellos comen casi como ustedes, ellos no desarrollan masa muscular. Y cada vez pierden masa muscular. ¿Por qué? Porque su metabolismo es más lento. Entonces, para ayudarlos con el alimento, es decir, por ejemplo, tampoco pueden consumir mucha carne porque se cansan también con la carne. Entonces, hay que acompañarles con suplementos, ¿no? Entonces, en el caso mío, yo uso en particular un suplemento de estos Ensure, Compressure, ¿no? ¿Por qué? Porque estos, si ustedes revisan aquí, en todo caso lo pueden ubicar, pero igual revísenlo en el chat, ¿no? Aquí la estoy compartiendo en el chat, esta dirección para que la puedan ver. Esta la pueden buscar, ¿ok? Este es el contenido del Ensure de 400 gramos, ¿no? Y aquí ustedes pueden ver, proteína tiene, por cada 100 gramos, tiene 15 gramos, casi 16 gramos de proteína por cada 100. Cada 100 del polvillo mágico del Ensure, contiene 16 gramos de proteína, contiene 14 gramos de grasas, 55 de carbohidratos, entre azúcares y etcétera. Azúcares propiamente, 17 gramos, sí, y pico. Tiene fibra, 3 gramos. Tiene ácido linoleico, ¿cuánto? Como 3.2 gramos, creo. O 3.2 o 32 gramos, no lo recuerdo. Bueno, no lo veo bien. Y así, ¿no? También tiene una cantidad de vitaminas y una cantidad de minerales. Porque igual los minerales que se pueden encontrar en las frutas y en las verduras, tampoco los pueden consumir todas las personas de la tercera edad, entonces hay que ayudarlos. Entonces esta es una forma de ayuda, ¿no? Incorporándole proteínas sintéticas más otros como complemento. O sea, comen normal, pero además se les ayuda con esto, ¿no?
Entonces, para consumir una cantidad regular de proteína hay que darle pues, unas 4 cucharadas, ¿no? Por lo menos cada vez. Entonces, esto al final resulta caro. No es, o sea, 400 gramos de repente usted dice, ay, sí vale tanto, pero si le dan una cucharadita, pero una cucharadita de esas que vienen en la lata, no sirven, o sea, no aportan, no es significativo. Es a partir de 4 cucharaditas que puede ser significativo, ¿no? Y eso también va a depender de si el paciente, ¿no? Lo admite, si le gusta, porque de repente puede decir, yo solamente tomo eso en la mañana porque no me gusta y se acabó, ¿no? Entonces, ¿cuánto de eso puede consumir, ¿no? Entonces, hay muchos factores, pero que los alfa-aminoácidos están metidos en la industria, ya sea farmacéutica o de complemento alimenticio, Entonces, los alfa-aminoácidos son importantes, por supuesto. Ahora, muchos de los que ustedes ven aquí son sintéticos. Es decir, no han tenido que matar la vaca y extraer la proteína, el aminoácido o la proteína de la vaca. No, estas proteínas son sintéticas, ¿no? Están probadas, ¿no? Pero son sintéticas. Es decir, que a granel el precio del contenido es nada casi. Sin embargo, tiene un valor por el tema del marketing, la publicidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es como, no sé si les comenté el caso del cemento Lima, igual, cemento tiene un valor en ese tiempo cuando hicieron una planta de carbón, hasta ese momento costaba 17 soles y pico, 90 supongo, no recuerdo, pero 17 soles la bolsa de cemento, y luego que cambiaron la matriz energética, su horno de diésel cambió a horno de carbón, los costos de operación, salió en la publicidad, bordeaban $1, y el dólar de la época estaría pues cuánto, en 2 soles, 2 soles 50 nomás. Y entonces, si el precio de tienda era 17.90 y los costos de operación, producirlo, la bolsa costaba como menos de $1, entonces, o dólar, entonces, ¿cuánto ganaban cuánto ganarían la Cemento Lima en el futuro con esos costos de operación y ese precio de mercado? Nunca Cemento Lima redujo el precio de mercado porque sus costos de operación fueron reducidos, nunca. Todo eso fue a favor, la ganancia fue a favor de Cementos Lima, ¿no? Entonces, luego en el campo ya se conjugan otros factores, ¿no? Pero aquí lo que nos compete es el tema de la importancia de los alfa-aminoácidos. Entonces ya tienen ustedes una idea de qué son los alfa-aminoácidos y cómo estos podrían influir, ¿no? Otros, ok. Hace mucho tiempo, en la clase de orgánica, yo usaba un ejemplo, ¿no? Llegado este tiempo, yo usaba un ejemplo que eran las varas, o sea, en tema de aminoácidos hay otro segmento del mercado, ¿no? Que usa el tema de los complementos de proteínas, ¿no? Que es el tema de las barras energéticas, ¿no? Entonces, yo lo que traía era a la clase era una barra energética de esta forma más o menos, ¿no? Pero donde dentro del contenido se parecía más a esto que a esto, pero básicamente era eso. Estas barras energéticas costaban alrededor de $2.75, ¿no? Esto me lo traía mi hermano generalmente a mediados de año o a fin de año. Entonces, cada vez que venía, yo le pedía que me traiga unas cuantas barras y yo las usaba en el ¿cómo se llama? En la clase. Porque no es que la abría para mostrarlas, ¿no? Entonces ya ahí se perdía porque se consumía, ya no se podía utilizar más. Y como la clase de aminoácidos es una vez en el ciclo, entonces digamos que
servía, ¿no? ¿Y por qué? Porque esto es lo que él consumía cuando estudiaba, ¿no?, en la universidad. En Estados Unidos, ir a comer a un comedero, sentarse, si uno se sienta en un comedero, el plato cuesta alrededor de los $15. Todos los días es caro. Y solamente es un plato. No está el agua, no está el refresco, el jugo, no, el plato. Igual si para va, un comedor estudiantil, igual, profesor. así es, un comedor estudiantil, pero que una universidad en Estados Unidos no tiene comederos como nosotros o como Brasil, que son todos pagados por el Estado. No son así. Claro. Entonces, uno tiene que gastar su dinero, ¿no? Entonces, eh, el- había dos alternativas: o entrar a un comedero, o las comidas rápidas, o ir a un pequeño snack, un patio de comidas como los hay acá en estos centros comerciales, donde ustedes ven ahí a McDonald's o a Kentucky o Burger King, y entonces lo que hacían los estudiantes era ahí comprar un emparedado, un sándwich, ¿no? Que igual no bajaba de los $6, ¿no? Pero era eso a $15, estaba genial, ¿no? Y con un refresco, eso podía tomar un costo de $7 a $8, ¿no? 7.50 a $8. Entonces, con $8, ustedes tenían su sanguchón y su refresco, ¿no? O agua, si quieren, ¿no? Y ya está. Y entonces, y lo podían comer en el momento y en el sitio que ustedes quisieran. Cuando van al comedero, se sientan y tienen que pagar el plato, y además dejarle propina, ¿no? En cambio, en la comida rápida no dejan propina, simplemente les dan el alimento y ustedes lo consumen, ¿no? Entonces, igual, todo eso tiene, aparte que tiene un costo, consume tiempo. Porque eso no es como en las universidades americanas, no es como acá en la uni, por ejemplo, que yo salgo del aula, camino 10 pasos y ahí está debajo de la escalera, por ejemplo, una señora que vende cositas, ¿no? Entonces uno compra ahí cositas, y si no, camina unos 50 pasos más y ya está el comedero y uno come, ¿no? En Estados Unidos es así. Los ambientes de aulas, de estudio, están ¿cómo le diríamos? En un edificio, ¿La ¿no? zona? Y en una zona, claro, en un edificio, y uno tiene que salir a caminar, ¿no? O tomar el auto para ir al comedero, ¿no? Porque son ciudades, son gigantes, ¿no? Entonces, y eso toma tiempo. Si fuese solo caminar, ir al lugar donde están los patios de comida o los comederos, ya es tiempo. Mientras uno sale del edificio, va, se sienta. Entonces es difícil. Entonces, y como uno trata de poner las clases todas en las mañanas o todas en la tarde, al igual que nosotros, entonces lo que sucede es que uno tiene que comer rapidísimo, ¿no? Hay solamente 10 minutos entre clase y clase. Entonces, lo que hacen es, en los patios, en los pasadizos de los edificios, ¿no? Hay snacks, esos cabinas donde uno puede comprar galletas, etcétera, etcétera. Entonces, lo que se consume no son galletitas, o sea, tampoco es así, ¿no? O sea, lo que consumen son ese tipo de barras energéticas, que generalmente, o son de este tipo, ya que el que no quiere, ¿cómo se llama esto? Chocolate, ¿no? Entonces uno compra una barra que es de puro, ¿cómo se llama? ¿Ven esto de acá? Cereal, y que tiene esta forma, ¿no? Es un cereal, donde estos puntitos chiquitos son de chocolate, y el resto es del cereal que contiene el carbohidrato y la proteína. Y sintética. Ojo, es proteína sintética, pero aquí está enmascarada, ¿no? Entonces, y de todas maneras, la barra energética, la energía no la da la proteína, la energía la da el carbohidrato, y esta es dada por el chocolate. Entonces, o la compran así o de esta forma, ¿no? Esa es otra forma de barra energética que no contiene el tema del chocolate.
Esto debería ser, por ejemplo, para los diabéticos, ¿no? Pero en el caso de lo que traía mi hermano, yo le pedía era esto, ¿no? ¿Por qué? Esto contiene la parte de chocolate, y la parte de dentro contiene la parte de la proteína. Con algo de vitamina, pero básicamente proteína. ¿Cuánto de proteína? 24 gramos. Esta barra energética que tenía mi hermano, 24 gramos. Si se la comen todas. Entonces, lo que ellos en el sistema americano hacían los estudiantes, me decía mi hermano, y eso era lo que consumía, por eso es que me lo traía, era consumir esas 2 o a lo más 4, pues, ¿no? Porque mucho azúcar también es complicado, ¿no? Lo importante era que eso servía en el entremés, entre clase y clase, para poder soportar el tiempo hasta llegar a casa y comer normal, ¿no? Comida normal. Y llegar a casa y comer comida normal. Ojo, para no ir al comedero porque es caro. Ok, entonces son importantes. Entonces, Sí, ahí la energía, profesor, de esas barras, usted dice que lo daba de los carbohidratos, ¿cierto? sí, así es. Ah, ya. ¿Y cuánto era el costo de esos aproximados? 2.75. Ah, ok. Aunque tampoco es barato, ¿no? Pero eso lo compras y vas a la clase en los 10 minutos que estás caminando, vas al servicio higiénico y sales, y te lo comes y no interfieres, no genera olor en la clase, ¿me entiendes? Entonces es mucho más práctico que ir al comedero y tomarte pues tus 15 minutos, media hora mientras te sirven el plato y O lo sea, comes y espera que todo. te sirvan todo, claro, 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 hacer la ¿no? Y cola y todo. además, eso puede ser agradable, ¿no? Pero el tema es el tiempo. Se habrán enterado mucho que en Estados Unidos el tiempo la gente está yendo de un lado a otro, la gente no compra casas porque sale de un trabajo, se va a otro estado, y entonces, ¿para qué se compra una casa en un lugar si luego va a estar viajando a otro lugar? Entonces, ahí hay mucho el tema del alquiler de las casas, ¿no? Y entonces el tema de la academia también. Van a estudiar a un lugar y luego se van a sus lugares de origen o consiguen trabajo en ese lugar o en otro lugar. Entonces, el tema de los aminoácidos es importante en el tema de la industria de alimentos porque ayuda, por ejemplo, y hasta el día de hoy, bueno, ahorita ya no tanto por el tema de la pandemia, pero ha ayudado hasta por lo menos el 2019 a todo el sistema americano para que los estudiantes puedan hacer sus cosas consumiendo estas barras energéticas. Y no solamente para ellos, las secretarias también hacen lo mismo. Las secretarias de trabajo, por ejemplo, también consumen barras energéticas. Por ejemplo, el lugar donde está viviendo, donde está trabajando mi hermano, por ejemplo, donde hay personas, mujeres que trabajan, igual consumen, por el tema de la línea, etcétera, 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 consumen este tipo de barras energéticas, ¿no? A tratar de llegar a su casa y hacer sus comidas, que están más orientadas a la comida vegetariana para el tema de guardar la línea, el peso, etcétera. En el caso de las mujeres es bastante importante, ¿no? En cambio, los chicos, eso no es tan importante, ¿no? Lo importante es comer y saborear la comida, creo, ¿no? Entonces, en el caso que cuenta mi hermano, por ejemplo, los varones casados ya no se preocupan de la figura, ¿no? Comen lo que quieren, ¿no? Es más por el tema del gusto que mantener una figura o algo así. Pero entonces, igual, la industria de suplementos de alimentos es grande. Por ejemplo, esto que le mostraba del Ensure, por ejemplo, esta industria del complemento para las personas de la tercera edad va a ser por siempre. En mis tiempos, yo atendí a un abuelo, a uno de mis abuelos, pero él no llegó a consumir este tipo de cosas porque él comía normal. Él tenía un apetito espectacular. Él falleció por su enfermedad, pero no porque el alimento lo mató, ¿no? No. En cambio, una tía sí vivió más tiempo que él, pero ella requería este tipo de complementos. ¿Por qué? Porque no podía consumir carne, le molestaba tanto, se cansan de comer tanto, y entonces hay que ayudarlos a que sus órganos vitales se regeneren, ¿no? Se mantengan. Entonces hay que ayudarlos con proteínas, con aminoácidos.
Y si no los pueden consumir en el alimento, entonces hay que darlos en la bebida, porque este polvillo mágico, uno le agrega un poco de agua, ¿no es cierto? Lo disuelve y entonces las personas lo toman como si fuese parte del desayuno, ¿no? Así es como lo hacíamos con mi tía. Y hoy también lo hago con mi madre, ¿no? O sea, esto se le da en las mañanas antes que empiece a comer su alimento, es decir, el desayuno, ¿no? Entonces, esto es lo primero que toma. Primero toma un poco de agua normal, ¿no? Un poco para que limpie el estómago, para que limpie las vías, y luego del anís, no toma más que anís, por ejemplo, se le da este alimento, ¿no? Este complemento. Entonces, este complemento, ya sea de Ensure, de cualquier marca, no importa la marca, la cuestión es que este contenido que ustedes ven en pantalla, van a ver que la mayoría es el mismo, que de repente un cachito más o menos sobre el contenido de la proteína o sobre el contenido de los minerales, aunque el tema de los minerales, eso está estandarizado, ¿no? La mayoría pone lo mismo, pero igual. La cuestión es, la diferencia entre una marca y otra es simplemente la cantidad de proteína y en todo caso el tipo de proteína, ¿no? Hay otros, por ejemplo, que le ponen proteína y usan la caseína, por ejemplo, ¿no? La que ustedes, del experimento que ustedes hicieron de la leche, hay una marca que se llama Compressur que usa caseína, ¿no? Esta marca, por ejemplo, no usa caseína. Y así, pero la idea es que usan o proteína de la leche, por ejemplo, porque es más barata, como alguno de ustedes dijo que el arroz es más barato, no lo creo, pero eso también a veces sucede. Y otra es de la proteína sintética, porque todo al final es negocio y todo tiene que ver con el costo de producción, ¿no? Pero igual es para que ustedes entiendan que el tema de los aminoácidos es importante en nuestra vida diaria por hoy y por siempre. Incluso cuando ustedes estén ya viejitos y tengan sus nietos, ¿no? Sus hijos y sus nietos, incluso van a tener que consumir eso, o si no, sus nietos van a tener que comprarle, o sus hijos van a tener que comprarle Ensure para que ustedes puedan tener mejor calidad de vida hasta que Dios los llame, ¿no? Pero igual, la forma de mantenerlos será pues tratando de alimentarlos. Y entonces sería bueno que desde hoy ya sepan pues qué es lo más conveniente para que ustedes puedan alimentar a sus padres y sus abuelos y al final también para ustedes mismos cuando alguna vez lleguen a esa edad, ¿no? Pero es importante tomar en cuenta la importancia hoy en el tema de los aminoácidos, que sí revierte una importancia bastante significativa en nuestro medio y sobre todo para nuestro modo de vivir, sobrevivir. Y también para que entiendan cómo es la estructura del virus, ¿no? El virus es una proteína, es igual como esta. Entonces, si nosotros consumimos proteína y el virus es una proteína, entonces, ¿por qué no consumimos virus y nos alimentamos del virus? ¿Creen que esa puede ser una salida? No, porque el virus se va a replicar, ¿no? Claro, no, ¿por qué? Porque mira, el virus tiene una secuencia distinta que la proteína que consumimos para regenerar nuestras células. Cada secuencia tiene una función distinta. El virus tiene una secuencia distinta. Y el virus, cuando ingresa a la célula, nuestro metabolismo no agarra al virus y la segrega para usarla. No. Es el virus que entra en ese medio, el virus se replica, se multiplica. Y como no la puede atacar, es decir, no la puede segregar, no la puede segmentar, nuestro metabolismo no puede hacer eso, porque si pudiera hacerlo, entonces estaríamos destruyendo al virus. No lo puede hacer. Antes de que el organismo haga eso, el virus, que es la proteína, se replica y destruye la célula. Entonces, lo que hace la vacuna, entonces también ustedes aquí pueden hacer un ejercicio para entender un poco cómo funciona la vacuna. La vacuna no es otra cosa que incorporar a nuestro organismo la proteína, pero digamos que modificada, es decir, neutralizada en su capacidad de replicación. De forma tal que cuando ingresa la célula a nuestro sistema, ¿no? Los anticuerpos lo que hacen es
identificar al agente extraño, a la proteína, la identifica y intenta producir el anticuerpo, es decir, el componente este que va a atacar a la proteína del virus y la va a destruir, es decir, la va a segmentar. Entonces, para hacer eso, en nuestro organismo tiene que generar un anticuerpo, es una sustancia que va a hacer esa función. Entonces, pero esa sustancia va a ser otra proteína, pues, ¿no? Va a ser otro compuesto de ese tipo, porque ¿cómo es que lo sintetiza? Usa casualmente los aminoácidos que existen y con eso construye, ¿no?, ese anticuerpo. Entonces, la vacuna es otra cosa que es un engaño, ¿no? Es parte de la molécula, ¿no? Es como que agarran a un violador y lo meten en una cajita, en un cuarto donde hay digamos que 3 niñas y ¿qué hace el violador? Viola a las niñas, ¿no? Pero ¿cómo hacen para entrenar a las niñas para que se defiendan del violador? Meten al violador, pero antes de meterlo a la caja donde están las 3 niñas, al violador le cortan su cosita. Entonces le quitan toda capacidad de duplicación. No puede hacer daño. Sí se parece al de la foto, sí es un violador, sí se parece al de la foto, pero no puede hacer nada porque le quitaron su cosita. Entonces, ingresan al violador, pero las niñas no saben que el violador no tiene su cosita. Entonces, el violador va a intentar hacerle algo a las niñas, pero obviamente que no va a poder porque su componente activo, ¿no?, su grupo funcional activo, no lo tiene. Pero repito, las niñas no lo saben. ¿Pero qué van a hacer las niñas? Entonces van a ver al violador y van a intentar por todos los medios de destruir al violador. Entonces van a intentarlo de una forma, después de otra forma, y hasta que en ese proceso de lucha contra el violador, estas 3 niñas, estas células, lo que van a desarrollar es una fortaleza para defenderse del violador. Es decir, van a desarrollar, por ejemplo, una capacidad ninja, podría ser, ¿no?, una capacidad de agente volador, ¿no?, de karateca, no sé, que no la tenía antes y que ahora le va a permitir hacerle daño al violador. Entonces, cuando ingresen, si sacamos ese violador que no tiene cosita, cuando ingresemos a un violador de verdad con su cosita, ese violador pues sí las va a violar, ¿no? Pero lo que va a encontrar ahora en la caja es a 3 niñas que han desarrollado una capacidad de repulsión o de repelente, de lucha contra el violador. Entonces, cuando este violador quiera violarlas a las 3 niñas, estas niñas pues serán las supergirls, ¿no? O sea, una será para la Superman, la Mujer Maravilla. Una la Mujer Maravilla y la otra Superman Mujer, no sé cómo. Bueno, entonces la idea es que serán pues la Mujer Maravilla, la China Princesa Guerrero, etc. Entonces, porque habrán desarrollado una fortaleza que no la tenían antes, ¿no? Entonces, cuando el violador de verdad entre al sistema, las 3 niñas le van a sacar el diablo, ¿no? O por lo menos se van a demorar, pero no las va a violar, pues, ¿no? ¿Entienden? O si las viola, será para una, pero mientras lo está violando a una, se descuida y las otras pues lo atacan y le dan vuelta, ¿no? Entonces, más o menos esa sería la analogía del proceso de desarrollo del anticuerpo a través de la vacuna, ¿no? La vacuna trata de engañar al sistema indicando que hay un agente extraño, que es el virus, el SARS-CoV-2, pero que no tiene la capacidad de replicarse. Entonces, eso es para que entiendan el tema de las proteínas, o sea, los aminoácidos que son parte de las proteínas y las proteínas que son parte de nuestro metabolismo y son parte de nuestro vivir, de nuestro desarrollo, de nuestra subsistencia. Es importante entonces en ese contexto tener conocimiento de ello para poder relacionarlo con los alimentos, relacionarlo con los medicamentos, ¿no?
sobre todo a ustedes les puede interesar ahorita en este momento el tema de los alimentos, ¿no? O sea, qué es mejor, qué no deberían consumir, qué es mejor, qué es más recomendable. Y como el tema del presupuesto, también direccionar un poco, inducir un poco en la casa, con los padres. Mami, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué mira que esto, por qué no hacemos esto es más rico? Entonces, porque a veces ustedes dicen esto no contribuye y los papás no entienden, ¿no? O sea, ¿por qué? Por, otra vez la costumbre. Yo también les conté alguna vez que el tema de la leche, del, ¿cómo se llama esto? De la Navidad con el chocolate caliente, etcétera. Cuando estaba en el colegio al inicio, eh, no lo entendía y yo consumía eso como todos, ¿no? Supongo que ustedes también. Pero a medida que pasaba el tiempo, ya en la secundaria después, eh, no le veía, ¿cómo se llama esto? Razón de ser. Y lo decía, pero no tenía yo la justificación. Cuando entré a la universidad fue distinto, ya comencé a entender y entonces una vez le hice la aclaración, la explicación, mamá lo entendió y cambiamos la leche, esa chocolate caliente, por vino frío, ¿no? Y ahí quedó, por siempre jamás, ¿no? Ya no consumimos chocolate caliente. Cualquier otra cosa, menos chocolate caliente. ¿Por qué? Porque eso no agrega valor. Eso siempre ocurría en verano, cuando pasaba, al menos en mi casa. Según Medline Plus, el dolor es una señal del sistema nervioso de que algo no anda bien. La Sistan es una maldición. Bueno, les decía que pueden ustedes influir en sus casas para tratar de mejorar su alimentación, ¿no? Hagan eso. Entiendan mejor cómo es el metabolismo y puedan sugerir mejores protocolos de alimentación, direccionen por el tema del, como decía, el tema de los costos, ¿no? ¿Qué es mejor? Y se alimentan bien y no gastan de más y tampoco consumen cosas que no deberían consumir y direccionen mejor el tema de la alimentación, ¿no? También podría ayudar. Y obviamente eso no sucede de la noche a la mañana, yo supongo, ¿no? Pero si ustedes toman mejor conocimiento y toman más conciencia, podrían influir un poco, pueden encontrar los mecanismos para que sus padres, ¿no? Sus mamás, sobre todo que hacen las comidas, comiencen a hacer algunos cambios en beneficio de ustedes mismos, ¿no? Y también de su economía. Ok, entonces el trabajo es bastante, creo que simple, no lo veo muy complicado, ¿no? Yo creo que es simple, ¿no? Es simple. Entonces, no, revísenlo, chequenlo bien. Si tienen alguna consulta, me dicen, ¿no? Pero básicamente es esto, ¿no? Todo lo meten al portafolio que tienen ustedes en el Drive y ya está. Los componentes son el informe, ¿no? El otro es el PPT y el vídeo, donde ustedes se graban explicando un poco el tema de la importancia de los aminoácidos respecto a su composición, la parte fundamental, y cómo es que se utilizan, ¿no? En nuestro medio. Y cuando hacen fundamentos e importancia, ahí encuentran en qué escenarios son utilizados, ¿no? Y eso cómo influye en nuestra forma de vida, ¿no? Entonces eso a través de la medicina es un componente, y a través de una dimensión, y a través de los alimentos, otra dimensión. Ok, ¿alguna consulta? Ok, Joseph, podemos hacer una cosa, debemos algunos tesis. Hoy día, sí, profesor. entonces, hoy día como a las 11 puede ser, yo tengo reunión hasta las 10 de la noche. ¿A las 11 puede ser? La verdad no sé qué opinan mis compañeros.
Ok. ¿Qué dicen? Sí, está bien. Ok, a las 11 supongo que ustedes ya también se... Ok, vale, Nicolás. Entonces, a las 11 hacemos a partir del segundo. ¿Está bien? ¿Haríamos todos los tests que nos faltan o solo Ajá. haríamos algunos? No, si gustan, como son 6, Ujú. si gustan, hacemos todos o lo hacemos los 3 y el otro lo hacemos el día lunes y la siguiente o fin de semana. Como gusten. El lunes no creo que se pueda porque ya es semana de finales. Entonces, sería este sábado o este viernes. Exacto, podría ser una coordinación y hacemos un día de la semana. Ok, Joseph, entonces tú me dices qué día, y entonces hoy día solamente haríamos el segundo, tercero y cuarto, ¿puede ser? O segundo y tercero. Sí, podría ser, profesor, pero una pregunta, Sí, ¿cuánto tiempo dura cada test? ¿O será no más podría? de 10 minutos. ¿Y cuántas preguntas? No más de 10. Ah, ok. No sé, depende de lo que digan mis compañeros también. Si no, coordinamos por el grupo y no sé qué digan mis compañeros. No, pero Hacemos los 6 o las los 11 11. puede ser. Entonces lo que quedamos solamente es si es el dos y el 3 o el 2, 3 y 4. O Joseph, hacemos el 2 y el 3, consúltalo, y el 3, 4, 5 y 6, no, el 3, 5 y 6, en el transcurso de la semana, para que tengan una idea de cómo viene también. Es igual que el primero. Ok, vale, está bien, no hay problema. Pero tiene que ser en la noche, Willy, pero es a las 10 de la noche, yo estoy normal. Ah, ok. Entonces a las 10 de la noche el sábado. Ok, entonces todos Sí, está bien. todos para el día sábado. ¿Ya está bien? O hoy día por la noche hacemos el 2 y el 3, no sé. Pues. Pasado todo, profe. Ok, ya, Si ok. no, bueno, si no, porque podríamos avanzar hoy día con 2 y para el Ajá, sábado ya menos ya, porque si no el sábado no va a sacar hasta la noche. sí, pues, Exacto. ya. Entonces Sí, hacemos está bien, profe. el 2 y el 3 hoy día a las 10, ¿está bien? Y Ujú. el resto lo hacemos el sábado. Sí, el Exacto. 2 y el 3, vale, Listo, ya. profesor. Y entonces si ahí nos vemos y si tienen alguna duda ahora como van a ver el tema de los aminoácidos y de repente tienen una inquietud, me dicen y lo vemos en la noche. Listo, profesor. Entonces nos vemos hoy día. Nos manda el enlace, ¿verdad? Sí, 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 Joseph. Listo. Listo, profesor. Gracias, Buenas gracias. tardes. Cuídese. Buenas tardes. Gracias. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Ok, gracias.